todas las asignaturas, todas las clases, perdón, van a estar disponibles en Cibeduc, o va a ser más sencillo ponerlos en la carpeta que voy a compartirles. Y en esa carpeta que voy a compartirles también voy subiendo algún otro material, algunos libros de hidrología para que ustedes los tengan a mano, sobre todo ahora que por supuesto que es difícil ir a la biblioteca a retirarlos. Y también voy a subir al final de cada clase el video y también, y también la presentación en PDF, o cuando eso va a estar en la grabación. Entonces, vamos a partir compartiendo, voy a partir compartiendo pantalla. A ver, espérenme un ratito. Ya. Ahora sí. Nuevamente voy a darme una vuelta. Ya, discúlpenme toda esta vuelta. No sé si se ven bien la pantalla ahora. Les pido que me confirmen. Sí, se ve bien. Profe, se ve bien. Ya, Sí, súper súper. bien. Ya, súper. Bueno, entonces ya como les había comentado, damos inicio a la asignatura de Hidrología de Cuenca, CEBI 230. Ustedes ya lo saben, pero de todas maneras como recordatorio es una asignatura de licenciatura del plan actual de ustedes, de cuarto año. Es una asignatura obligatoria, tanto para los estudiantes que van hacia conservación de recursos naturales como para quienes van a la titulación de ingeniería forestal, pero para estos últimos es obligatoria solamente del año 2019. Los estudiantes que egresaron de forestal en los últimos 20 años, antes del 2019, no tuvieron este curso, prácticamente no lo tomaban. Y una de las grandes discusiones actualmente es el rol de la gestión de los bosques sobre el agua. Es una cuestión que se discute muchísimo. Y siempre me llamó la atención que los ingenieros forestales de nuestra facultad salían buenos para opinar respecto al link entre bosques y agua, pero tenían poco respaldo. Esta es una asignatura que se dicta segundo semestre. Yo primer semestre dicto una asignatura que tiene el mismo nombre, Hidrología de Cuenca, CEBIT 100, pero tiene menos horas semanales de trabajo semanal. Es una asignatura que dicto para los estudiantes de geografía, y eso se dicta el primer semestre. El curso se llama Hidrología de Cuencas y, bueno, está de más decirlo que cualquier consulta que quieran hacerme, por favor, activan el audio y me interrumpen en cualquier momento, no se preocupen al respecto, ¿no? Lo hacen nomás. Bueno, el título de la asignatura de Hidrología de Cuencas, y es básicamente porque la cuenca es la unidad natural del paisaje. Nos vamos a referir en la segunda parte de esta mañana, ya un poquito más en detalle al tema cuenca, pero todavía estamos un poco en la introducción. Bueno, la asignatura de Hidrología de Cuencas, ya lo decía, es CEBIT 230, no sé por qué me avanza solo el sistema. Vamos a ver hoy día algunos aspectos sobre la temática de esta asignatura, cómo está organizado, es decir, cuál es el programa de esta asignatura. Recordar el horario, yo les pongo ahí para la primera parte del semestre, espero que no tengamos ninguna interrupción no académica durante el semestre, y espero que el horario se mantenga durante todo el semestre. Y luego voy a terminar la primera parte
antes de hacer un break, mostrarle un poco sobre las investigaciones en desarrollo que desarrollamos, bueno, valga la redundancia, las investigaciones que desarrollamos como grupo del Laboratorio de Hidromorfología, que es el título de fantasía del grupo que me toca liderar por ahora, para que ustedes vean que los temas tratados en esta asignatura son temas que estamos trabajando, estamos investigando al respecto, por lo tanto, en el fondo, lo que yo muestro en esta asignatura, fundamentalmente en el análisis, el monitoreo y algunos análisis hidrológicos, es lo que estamos haciendo en forma permanente. Entonces, vamos a iniciar, vamos a seguir con el primer punto, la temática de la asignatura. Y esta imagen, que ustedes la reconocen, de la región de la Araucanía, me permite, ¿no es cierto?, o es fácil entender cuál es el vínculo entre territorio, suelo, bosque y agua. Y es muy probable que muchos de ustedes, como futuros ingenieros, se van a desempeñar en territorios como este, no todos, por supuesto, porque hay muchas otras posibles actividades para ustedes como futuros ingenieros, pero aquí se ve, ¿no es cierto?, que cualquier decisión sobre la utilización del territorio tiene un efecto en los recursos asociados. Cualquier tipo de intervención en el suelo o en la vegetación va a tener un efecto sobre las aguas, sobre el suelo y otro. Entonces, lo que de alguna manera se pretende en esta asignatura es poder conocer cuáles son los aspectos principales, los componentes principales de cómo se mueve el agua en el territorio para, al momento de tomar decisiones de intervención, poder eventualmente predecir cuáles son los efectos sobre los recursos asociados. Entonces, la imagen anterior es una buena imagen, ¿no es cierto?, que permite ver cuál es el rol vinculante entre la cubierta vegetal, suelo y recursos hídricos. Y ya les decía, ustedes como futuros ingenieros, ¿no es cierto?, van a tomar decisiones sobre el territorio, por lo tanto es importante que ustedes conozcan cuál es el impacto del uso, los cambios de uso del suelo en los ciclos hídricos, sedimentos y nutrientes. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en el ciclo hídrico, algo muy poquito sobre el ciclo sedimento, pero no tenemos tiempo para ver el tema de nutrientes. ¿Y por qué? Ya les vuelvo a repetir, porque tanto los futuros ingenieros en conservación como los futuros ingenieros forestales, ustedes van a tomar decisiones respecto a la gestión del territorio. Y por lo tanto, en este curso, lo que yo pretendo, ¿no es cierto?, que ustedes conozcan las bases hidrológicas para proponer un manejo, una gestión del territorio que sea compatible con estándares ambientales. Y aquí pongo el ambiente físico y el social, entonces podría ser estándares ambientales y sociales, pero para no ser demasiado repetitivo. Este es una visión, una imagen un poco idealizada de lo que es el ciclo del agua, el movimiento del agua en la superficie terrestre, porque es ahí donde nos vamos a centrar. Esta imagen de ciclo hídrico se las voy a presentar más de alguna vez a lo largo del curso. También aquí, ¿no es cierto?, es fácil ver cuáles son los efectos que tienen en el ciclo del agua y en el ciclo sedimento cualquier tipo de intervención, ¿no es cierto? Aquí hay una simplificación, el agua, ¿no es cierto?, circula, precipita, cae sobre el territorio, puede caer sobre terrenos que están sin bosque o que están con bosque, podrá ser en terrenos urbanos o en terrenos más naturales, ¿no es cierto? Y claramente la gestión del territorio, que es lo que se hace en la superficie del territorio, tiene un efecto en cómo el agua que precipita, que llega a la superficie del suelo, se distribuye. Noto aquí esta imagen del ciclo hídrico, de un ciclo hídrico en una cuenca muy natural, en un ambiente muy natural, con bosques, sin bosques, pero también hay que tener presente que puede ser un esquema del ciclo hídrico en un ambiente mucho más urbano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, ¿no es cierto?, se interviene el bosque, si se cambian las especies, si se cultivan los suelos, si se pasa de terrenos más naturales a terrenos mucho más urbanos, bueno, todo eso tiene un efecto en cómo se distribuye el agua a la precipitación, que cae en forma de precipitación
¿no es cierto? Y cuánto de eso escurre, cuánto de eso infiltra, cuánto de eso se mueve en su superficie, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera nosotros vamos a tratar de seguir es conocer de los componentes principales del ciclo hídrico, cuál es el ciclo hídrico fundamentalmente, y ahí está con un tamaño de letra un poquito menor lo de sedimento, porque vamos a ver un poco de sedimento y nutrientes, la realidad es que no lo vamos a alcanzar a ver. Cómo se cuantifican los componentes principales de los ciclos hídricos, para tratar de que ustedes sean capaces de identificar los principales procesos, conocer anticipadamente, ¿no es cierto?, cuál es el impacto del uso o de los cambios de uso del suelo en estos ciclos, para qué, ¿no es cierto? Bueno, para poder controlarlos y poder mitigarlos, de modo que cuando a ustedes les corresponda poder decidir un uso del territorio que cumpla estos estándares ambientales, ¿no? Entonces, ya he hablado muchas veces el impacto del uso, los cambios de uso del suelo en estos ciclos hídricos, sedimento y nutrientes. Puede ser, ¿no es cierto?, a nivel de cuencas más naturales, cuencas forestales, que es lo que pasa con las intervenciones en los bosques cultivados. Las intervenciones pueden ser, la toma de decisiones de la gestión del territorio puede ser no necesariamente en cuencas de vocación puramente forestal. Aquí está una fotografía de una zona de Ecuador, ¿no es cierto?, con cultivos agrícolas en zonas de mucha pendiente, y claramente ahí hay efectos, ¿no es cierto?, en cómo responde el movimiento del agua y el movimiento de sedimentos a las intervenciones que se hagan en territorios con estas características. Esta es una fotografía cercana a Valdivia, ¿no es cierto?, que muestra una fotografía de verano, donde ya podemos empezar a ver cuáles son los efectos que empiezan a notarse, por ejemplo, por una disminución de las precipitaciones, un aumento de las temperaturas asociado al cambio climático. Entonces, estoy mostrándole algunas imágenes relativas a cuáles pueden ser los efectos del cambio de uso del suelo, pero también cuáles pueden ser los efectos en los ciclos de agua y sedimento asociados a los efectos del cambio climático. Ustedes también es posible que se desempeñen en zonas de montaña, ¿no es cierto?, aquí, y cómo hacer una gestión del territorio, por ejemplo, para proteger infraestructura, ciudades, poblados o caminos, de niveles, ¿no es cierto?, de esa estabilización natural en zonas de montaña, la ocurrencia de deslizamientos. Nosotros como país también estamos muy afectados por terremotos, por erupciones volcánicas, ¿no es cierto?, que cambian las condiciones naturales de un territorio, y por lo tanto eso cambia las condiciones, cambia las características del movimiento del agua y sedimento en un determinado sitio. También es posible que a ustedes les corresponda tomar decisiones respecto a cómo restaurar terrenos degradados, y ahí, ¿no es cierto?, se pueden incluir una serie de terminología, el control de cuencas torrenciales o la restauración ecohidrológica de cuencas, que son nombres o son conceptos que están ocurriendo, la restauración de terrenos degradados y erosionados, por ejemplo. Ustedes, sin lugar a duda, que en otras asignaturas han visto que la erosión es un problema no solamente que afecta a los suelos a nivel país, sino que es un tema de preocupación mundial, cómo los suelos están siendo degradados, ¿no es cierto? Si se compara la tasa de degradación de suelos con la tasa de creación de suelos, no tiene nada que ver una con otra. La realidad es que a escala humana es muy posible que un suelo se pueda recuperar, digamos. Y en ese caso, por ejemplo, la restauración de áreas dañadas, esta es una fotografía del Cerro de Isadero, que está a las espaldas de la ciudad de Coyhaique, cuyos bosques fueron quemados ya hace casi 100 años, ¿no es cierto? Donde es necesario empezar a restaurar un cierto nivel de equilibrio en esas laderas, ¿no es cierto?, para reducir procesos erosivos, controlar crecidas u otros. Esta otra imagen también cercana a la zona de Coyhaique, donde se ve cuál es el efecto de un cambio brusco, en este caso asociado a grandes incendios en esa zona,
que reactivan procesos de gran transporte de sedimentos, de madera u otro, y en este caso, ¿no es cierto?, esta gran cantidad de sedimentos está afectando a los valles que son algo más productivos. Esta también es una imagen más de la zona, un poquito más de la zona central, ¿no es cierto?, donde la vegetación escasa y ante precipitaciones relativamente intensas se generan procesos erosivos y transporte de sedimentos que pueden ser necesarios controlar, reducir o mitigar, ¿no es cierto? Y probablemente, vuelvo a decirles, pueden ser ámbitos de acción de ustedes como futuros ingenieros. Les había hablado, ¿no es cierto?, de procesos que se desencadenan en forma natural, como podría ser este aluvión, ¿no es cierto? Esto es una fotografía ya bastante antigua, que salió en el Mercurio de los años 90 y poco, ¿no es cierto?, producto de grandes lluvias, ¿no es cierto?, se desencadena proceso erosivo. Entonces, ¿cómo eventualmente protegerlo? Ustedes han visto, han leído las noticias en los últimos años que lluvias un poco inesperadas e inesperadamente fuertes en el norte han generado grandes aluviones que han afectado centros urbanos. No sé si ustedes vieron las noticias ayer, la preocupación que hay ante las lluvias que se esperan en Santiago hoy día con una isoterma alta, es decir, con un frente cálido. Por lo tanto, es posible que en la alta cordillera, en Santiago, caiga menos nieve de lo esperado, va a caer mucho más agua, y por lo tanto eso puede generar aluviones y problemas en los cauces, y en el caso de Santiago, en alguna de las fuentes abastecedoras de agua para el Gran Santiago. Y vuelvo a decirle entonces cuál es el objetivo, en definitiva, un poco final, ¿no es cierto?, de este conocimiento, es poder tomar gestión de territorio que permita compatibilizar, perdón, desarrollo, ¿no es cierto?, en un territorio, pero que esos desarrollos sean compatibles, insisto, sean ambientalmente y socialmente compatibles. Es decir, que puedan convivir en un territorio áreas de protección forestal, agrícola, ¿no es cierto?, centros urbanos de recreación u otro, que hay varias imágenes, ¿no es cierto?, a nivel de cómo poder compatibilizar los distintos usos del territorio, porque en definitiva necesitamos también para la vida generar alimentos, electricidad u otro, pero también necesitamos parques, ¿no es cierto?, mantener la biodiversidad, tener agua de buena calidad y otro. Entonces, a ustedes como futuros ingenieros les va a competir, sus competencias van a ser en la gestión de este territorio. Estos son esquemas un poco idealizados de lo que se pretende hacer. No siempre es factible compatibilizar todos los distintos usos en una cuenca, pero al menos ustedes deben ser capaces, ¿no es cierto?, de orientar eso una cuestión razonable ambiental y socialmente. Ahora, lo otro a lo cual ya me había referido un poco, ¿no es cierto?, es que las intervenciones de ustedes van a ser en cuenca. Todavía no he definido lo que es una cuenca, lo vamos a ver un poco más adelante, pero en terrenos, en ambientes rurales, pero les pongo aquí para que no se olviden, pero también en ambientes urbanos, ¿no es cierto? Es posible que tanto los ingenieros en conservación como los ingenieros forestales también se desempeñen en ambientes mucho más urbanos y fundamentalmente asociado esto a la cada vez mayor concentración de la población en ciudades, ¿no es cierto? El proceso de ciclo hídrico, gestión de territorio en ambientes urbanos empieza a ser cada vez más relevante. Vamos a volver a esto al final de la asignatura, cuando veamos cuáles son los efectos del cambio de uso de suelo y cambio de uso de suelo y climáticos en los ciclos hídricos de sedimentos. Ahora, lo otro que ustedes también es posible que se desempeñen, ¿no es cierto?, en tomar decisiones respecto a las laderas de una cuenca, ¿no es cierto?, qué es lo que va a pasar en estas laderas, ¿no es cierto?, qué tipo de intervención van a haber acá, ¿no es cierto?, cambio de uso del suelo, pero también no tienen que olvidarse que las decisiones tienen que tomarse también respecto a la red de drenaje de una cuenca. Y aquí aprovecho de poner algunas imágenes sobre un tema que hemos estado trabajando bastante en el último tiempo, que es el rol de la madera en los ríos, ¿no? Que tiene un efecto ecológico importante.
pero que también durante crecida se puede generar un gran riesgo y grandes daños. Por lo tanto, en este caso, una gestión apropiada para reducir los efectos de crecida con gran transporte de madera, por ejemplo, es una preocupación en muchos países de zonas montañosas, en Europa, Estados Unidos, Japón y otros países, ¿no? Entonces, pasando un poco desde esta introducción más general, perdón, más general, quiero ya entrar un poco más en detalle de cuáles son las materias que vamos a ir viendo a partir de hoy día. Perdón. La primera parte es el marco conceptual de la cuenca, y a eso me voy a referir después de esta introducción. Durante la asignatura lo que se pretende es que ustedes sean capaces de cuantificar los componentes principales del ciclo hídrico, cuantificar los componentes principales del ciclo sedimento, y luego avanzar un poco en el conocimiento de cuáles son los efectos de los cambios de uso del suelo y climático en el ciclo hídrico y el ciclo sedimento. Estos son los 4 módulos de la asignatura, ¿vale? A los cuales nos vamos a concentrar durante el semestre. Entonces, también la pregunta es si es que todo la materia que hay respecto al agua en la asignatura, bueno, en realidad es que no, ustedes todos hicieron este curso de ecosistema, agua y sociedad en el bachillerato. Yo ofrezco a nivel de nuestro magíster, del magíster de la facultad, una asignatura que se llama gestión de cuencas hidrográficas, y a nivel de doctorado un curso de procesos hidrológicos. Muchos estudiantes, tanto de conservación como de forestal también, pero más de conservación, se han vinculado al magíster en ciencia, mención recursos hídricos, y en ese magíster hay una serie de otras asignaturas, de hidrología aplicada, transporte de sedimentos y otras. Insisto, en este magíster en ciencia, mención recursos hídricos, de la Facultad de Ciencias. Y próximamente en el doctorado Ciencia del Sistema Tierra, que fue aprobado hace bastante poco tiempo en el Consejo Académico de la Universidad, también van a haber asignaturas vinculadas con el tema agua en general. Este programa de doctorado, como les digo, recién aprobado, debería recibir los primeros estudiantes el próximo año. Deberá empezar probablemente las postulaciones durante este segundo semestre. Bueno, centrémonos nuevamente en hidrología de cuencas, CEBI 230. Pasamos al punto 2 de la presentación de esta primera parte de la mañana. ¿Cuál es la organización, el programa de la asignatura? El programa ustedes lo van a tener muy luego, solamente estoy esperando una confirmación por parte de la escuela para poder completar el programa. Bueno, ya lo había dicho, es una asignatura de licenciatura que es obligatoria para los estudiantes que van a conservación y a los que van a ingeniería forestal. La competencia del perfil de egreso es proponer un manejo del territorio compatible con estándares ambientales. En realidad es que lo que yo espero que ustedes a futuro sean capaces de reconocer los principales efectos de la gestión del territorio, los principales efectos de la gestión del territorio en los ciclos hídricos y sedimentos fundamentalmente, para proponer este manejo compatible con estándares. Bueno, la asignatura ya la he repetido más de alguna vez, se llama Hidrología de Cuencas, CEBI 230, y lo que se pretende, nuevamente ya también lo he dicho en la introducción, es cuantificar los componentes de los ciclos hídricos y sedimentos en el paisaje. Yo soy el profesor responsable. Va a estar como profesor invitado el doctor Ramón Batalla de la Universidad de Lleida. Él en los últimos años ha hecho una presentación sobre los efectos del cambio global, o sea, clima y uso del suelo en los ciclos hídricos y sedimentos, así que él también va a participar en esa presentación. Aquí se me repitió el número 5. Bueno, los colaboradores son Alberto Paredes y Jardín Palacio, ustedes lo conocieron. Ellos van a estar a cargo de las actividades prácticas que contempla esta asignatura. Entonces, ya se puede sacar del punteo que ya había mostrado, ¿no es cierto? Las actividades educativas son 4 unidades. La unidad 1 es cómo se caracterizan las cuencas. La 2 tiene que ver con el monitoreo de las variables hidrometeorológicas
de modo de cuantificar o eventualmente estimar los principales componentes del ciclo hídrico en las mismas. La unidad 3, el monitoreo de procesos de erosión y movilidad de sedimentos en cuenca. Ya les decía que esto lo vamos a ver algo más reducido, y luego la última parte, la unidad 4, son los efectos de los cambios de uso del suelo y climático en los componentes del ciclo hídrico a nivel de cuenca. Bueno, hídrico, sedimentos también, por supuesto. La unidad 1 de la caracterización de cuenca, bueno, ya lo vamos a ver en el programa, así que no me voy a adelantar. Ahora, en el programa va a haber, ustedes van a poder ver un mayor detalle de cada una de las unidades. No quiero ser demasiado repetitivo, ya les vuelvo a decir, están en el programa, ustedes lo van a poder ver, así con cada una de las unidades respecto al ciclo hídrico, ¿no es cierto? Nos vamos a referir a lo que es el balance hídrico, al monitoreo de las variables hidrometeorológicas, todo lo que se refiere a estaciones, instrumentos, equipos u otros, cómo se corrigen, completan y presentan datos hidrometeorológicos. Vamos a hacer algunos análisis de frecuencia de datos hidrometeorológicos y poder finalmente cuantificar los componentes a nivel de cuenca. La unidad 2 es la unidad más extensa, nos vamos a dedicar gran parte del semestre al ciclo hídrico, es un curso de hidrología de cuenca, por lo tanto, esa es la temática principal. La unidad 1 de cuenca es bastante breve, es introductoria, vamos a ver una materia que ustedes probablemente también conocen. Y el tema de erosión y sedimento lo vamos a ver en forma un poquito menos extensa, porque claramente no tenemos tiempo en un semestre. La unidad 3, el ciclo de sedimento, ya lo decía, vamos a tener 1 o 2 clases, me parece. Vamos a ver algunos de los procesos de erosión, cuáles son las formas de erosión, cómo se puede cuantificar o estimar. Y luego algo de transporte de sedimento, porque tiene que ver fundamentalmente con... ¿Por qué? Porque el ciclo de sedimento está asociado al ciclo del agua, ¿no es cierto? El agua se mueve y por lo tanto erosiona y moviliza sedimento, y por lo tanto están muy vinculados. Y finalmente la unidad 4 son los efectos del cambio global en el ciclo hídrico y sedimento, y nos vamos a referir un poco con alguna clase teórica y con un seminario que uno de los seminarios va a ser sobre este tema, que ustedes van a tener que desarrollar y presentar en grupo. Ahora sigo con algunas características de cómo nos vamos a manejar en la asignatura. La clase teórica, la asistencia es libre. La realidad es que hoy día hay 36 participantes, 35 estudiantes. Deben de ser del orden de 50 estudiantes inscritos en la asignatura. La realidad es que la cantidad de participantes en la primera clase es la que usualmente ocurre, y el número de participantes caía libre a medida que avanzamos el semestre, pero la realidad es que yo no paso lista. Yo encuentro que estudiantes de 4º año de una carrera universitaria son lo suficientemente grandes y maduros para poder decidir su futuro. La materia va a estar disponible para ustedes, las presentaciones van a estar disponibles, el video de las clases van a estar disponibles, por lo tanto pueden utilizar ese material para un autoestudio. En las clases prácticas voy a ser un poquito más apretado, ¿no es cierto? Y quien no asista a un práctico será calificado con nota 1, y aquí quiero ser en serio, el que no esté presente en los prácticos, les voy a poner un 1, porque en realidad es que yo no sé si que esto mejora o no mejora. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que los alumnos cuando trabajan en grupo, normalmente del grupo hay algunos que trabajan bien, otros que trabajan menos bien, y eso lo veo en las pruebas. Yo, más de alguna pregunta tiene que ver, que me cuenten qué es lo que han hecho en un práctico, y alumnos que tienen un 7 en el práctico resulta que no son capaces de contestar una pregunta en un control, es decir, ahí me doy cuenta que ese estudiante no trabajó mucho en el grupo. Ahora, en términos de clases prácticas, vamos a resolver ejercicios, son 5 ejercicios. Bueno, la realidad es que el práctico 1 tiene que ver con un pluviómetro artesanal, que lo he puesto desde el año pasado, y el práctico del
como lo vamos a ver en el programa un poquito más adelante, el práctico del día lunes. Harding les va a explicar un poco cómo pueden ustedes armar un pluviómetro artesanal y cómo lo vamos a operar. Ha resultado razonablemente interesante en los años anteriores, lo implementé desde el año pasado, primer semestre también, con los estudiantes de geografía, para ir recogiendo cuál es la cantidad de lluvia que cae en los sitios donde ustedes están, ¿no es cierto? No todos los estudiantes están aquí en Valdivia, hemos tenido datos de Chiloé, de Santiago. Bueno, el año pasado no llovió casi nada en Santiago, así que la estudiante de Santiago mostraba re poca lluvia, pero bueno, para mostrar un poco la variabilidad que hay a lo largo de nuestro país. El práctico número 2, lo van a ver, va a ser el próximo miércoles, va a ser justamente sobre el uso del sistema de información geográfico para delimitación de cuencas y otras. Usted, por lo que me dice Alberto, lo va a trabajar en QGIS. La otra actividad práctica que también que va a ser parte del promedio de las notas prácticas son 2 seminarios. Ahora, 2 seminarios, ok. Y tengo puesto aquí también una salida a terreno con un signo de interrogación, porque a pesar de todas las señales que está dando la universidad, que vamos a volver a presencialidad u otro, esa cuestión no está clara. Y por lo tanto, yo tengo puesto, se lo voy a mostrar, una reserva de 2 miércoles para ir a terreno, pero vamos a ver si es que se puede salir a terreno o no, y vamos a ver si es que todos ustedes van a poder venir a Valdivia para hacer esa salida a terreno. Y por lo tanto, si no podemos salir a terreno, o algunos no pueden salir a terreno, van a hacer un pequeño seminario asociado o de reemplazo a la salida a terreno, pero el último seminario va a ser más importante y ese va a ser sí o sí. Y vamos a tener 2 controles o 2 pruebas parciales. Bueno, también recordarles que toda la materia de clases, de prácticos, seminarios, bueno, pongo un debate, aquí la realidad es que al final me decidí no poner el debate, puede ser incluida en los controles. Todos los alumnos que falten justificadamente uno de los controles tienen derecho a un control recuperativo, y eso está claro, eso está según programa. Aquí está la ponderación, ¿no es cierto? Un 30% cada uno de los controles y un 40% los prácticos. Se fijan ustedes que tienen una alta ponderación a aquellas actividades que ustedes pueden hacer por su cuenta con ayuda de Harding y Alberto. La idea es que aquí ustedes tengan lo más cercano a un 7 posible. Entonces, el promedio práctico, el promedio de la nota de los 5 ejercicios. Bueno, el operar un pluviómetro, eso es súper fácil. También la idea es que tengan un 7 en ese práctico. Y la nota de los 2 seminarios. Puede que un seminario lo reemplacemos por la salida a terreno, y en esa salida a terreno ustedes tienen que hacer un pequeño informe de la salida, que va a ser el reemplazo del seminario. Ahora, esto es algo que estén atentos ustedes, los estudiantes, cuya nota de presentación sea igual o superior a 4. Y con notas parciales en los 2 controles y promedio práctico, todos iguales o mayores a 3,5, ya están listos. Ahora, quienes tengan entre 3,5 y 3,9 y no cumplen los requisitos anteriores, tienen que ir a dar un examen, que vale el 30% de la nota final. Profesor, Yes. ¿le puedo hacer una consulta con respecto a los prácticos? Con respecto a los prácticos, Ya. ¿tendrán un día fijo? Porque eso no me quedó muy claro. No se preocupe, pero está muy bien que usted me haya interrumpido. Les dije que lo pueden hacer en cualquier momento, y vamos a ir entonces al calendario de actividades, y ahí le voy a responder, ¿de acuerdo? Ya, gracias. Ya. Ok. Bueno, en el programa de la asignatura, que yo la voy a subir apenas tenga una confirmación desde escuela, un pequeño detalle que les he preguntado a la escuela, voy a poder subir y compartir con ustedes el programa definitivo, pero esta presentación, que ustedes la van a tener en PDF y la van a tener grabada, por supuesto, están aquí por lo menos las actividades hasta el lunes 30 de agosto, y estas no cambian, ¿ya? Entonces, de todas maneras, en el programa, ustedes van a tener día a día la actividad que les corresponde, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hoy día, miércoles 18 de agosto, de 9:50 a 13 horas, vamos a tener esta primera parte
¿no es cierto?, que es en la cual estamos, la presentación del equipo, ya lo hice, la entrega del programa, bueno, ya sé que le ha quedado pendiente la entrega del programa completo, pero por lo menos hay una entrega del programa de los primeros días. He hablado sobre el marco conceptual, ¿no es cierto?, un poco la introducción de los contenidos, las competencias a lograr. Estamos terminando esta primera parte. Vamos a hacer un break en un ratito más. Y vamos a seguir con la primera clase sobre la cuenca, ¿no es cierto?, una unidad natural del paisaje. De esto soy yo responsable. Se fijan ustedes que aquí aparece la siguiente actividad, el lunes 23 de agosto, próximo lunes. Va a estar Jardín Palacios a cargo de esta actividad, y el práctico 1 es el monitoreo dentro de la unidad 1, el monitoreo hidrometeorológico, es la construcción y operación durante el semestre de un pluviografo. Todo este práctico, Jardín le va a explicar qué es lo que pueden usar, que pueden usar un tarro, cómo van a medir la cantidad de lluvia, que lo pongan no bajo techo, por supuesto, porque si no, no van a medir nada. Y les va a explicar, ¿no es cierto?, qué es lo que pueden hacer, cómo pueden pasar del volumen de agua que capturen en este tarro a milímetros de precipitación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lunes 23, práctico 1. El miércoles 25, es decir, el próximo miércoles, es el práctico número 2, caracterización de cuencas. ¿No es cierto? Esto va a estar a cargo de Alberto Paredes. Los alcances, los objetivos, ustedes, ¿no es cierto?, cómo hacer la organización del trabajo, fechas de entrega, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? La organización del trabajo, ustedes se pueden organizar en grupos y van a avanzar en el desarrollo del práctico. Después, el lunes 30 de agosto, vamos a tener una clase teórica expositiva a mi cargo sobre el ciclo hídrico, la ecuación de balance hídrico, y vamos a iniciar todo lo que es la materia de monitoreo hidrometeorológico. Doña María Inés Utrera levantó la mano. Dígame, María. Sí, profesor. Para práctico 2, ¿de cuántos tienen que ser los grupos? Mire, los grupos usualmente han sido de 2, 3, 4 estudiantes. Ya. ¿Ya? Eso es lo usual, yo creo que entre ustedes, ¿o no? Más o menos. Sí, sí es lo usual. Sí, ahora, los grupos ojalá que se mantengan para, bueno, no es que sea obligatorio, pero si se mantienen como grupos también para la presentación de los seminarios, se fijan ustedes, también es importante para mí también que ustedes se organizan rápidamente en grupos para saber cuántos grupos son, y eso me permite planificar también la presentación de los seminarios en la parte más avanzada del curso. ¿Ok? Entonces, para quien me había hecho la pregunta anterior, ¿sí? En el programa de la asignatura está el calendario de actividades, ¿ya? El calendario de actividades, ¿no es cierto?, está bien detallado con las actividades, ¿ya? Entonces yo, una vez que ustedes ya tengan el programa definitivo, pero por lo menos esta parte ya la van a tener, échenle una mirada al programa para saber qué actividad tiene. Doña Jennifer ha levantado la mano. Dígame, Jennifer. Profesor, no entendí bien. ¿Esas prácticas son entregadas el mismo día? O sea, ¿se hacen el lunes y se entregan el lunes? No. Lo que pasa, por ejemplo, que el práctico número 1, que es la construcción y la operación durante el semestre de un pluviógrafo, Jardín le va a explicar, mire, le va a decir, ocupen un tarro. Desde ya pueden ir pensando, busquen en la casa qué es lo que hay, si hay un tarro, no sé, una caja, bueno, una caja de plástico, no muy grande, ¿sí? ¿Vale? Y les va Jardín ir explicando cuáles son los informes que ustedes tienen que hacer. Probablemente van a entregar un informe a fines de agosto, ¿no es cierto?, cuánto es el agua día a día que su pluviómetro les ha medido, después otro final de septiembre, otro final de octubre, y a fines de noviembre se entrega el informe final, que es básicamente cuánto es la cantidad de agua, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el práctico número 1 tiene entregas parciales,
y tiene una entrega final a fines de noviembre. En el práctico 2, el práctico 2 se lanza, se explica qué es lo que van a hacer, se avanza, y Alberto les pone, les informa la fecha de entrega de ese práctico, ¿ya? Que no es el miércoles. Alberto le va a decir, la entrega se hace X días después, a la semana o algo más. ¿Sí? Jennifer, ¿me entendió? Sí, profesor. Ya. Entonces, todo eso, en cada práctico, ¿no es cierto?, se les va a dar información de cuándo, o se les va a dar información respecto a la fecha en la cual deben entregar el informe, ¿ya? El grupo hace llegar su informe en PDF, en Word, ¿no es cierto?, a los ayudantes con copia mía, eso todo se los van a ir comentando Harding, ¿ok? Harding o Alberto, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, el lunes 30, se fijan ustedes, voy a hacer la clase de ahora, vamos a hacer un break, empiezo ya con la clase sobre Cuenca, después van a ver lunes y miércoles la próxima semana, miércoles de la próxima semana, efectivamente, que no nos vamos a ver, ustedes van a trabajar con Harding y con Alberto, y el lunes 30 de agosto yo retomo mi parte y iniciamos lo que se refiere al monitoreo hidrometeorológico. Ok, entonces aquí la realidad es que me quiero saltar un poco con el programa y me quiero referir justamente a esto que está marcado en color, ¿qué es lo que es? ¿Qué color es esto? Medio morado más o menos, suave. Que son las presentaciones del seminario 1 o actividad práctica de terreno, ¿sí? Presentación seminario 1 o actividad práctica de terreno. Estos dos miércoles, 27 de octubre y 3 de noviembre, los he dejado reservados para una eventual salida a terreno. Ustedes son montones de alumnos, no podemos ir todos y tendríamos que ir en 2 grupos, ¿ya? Entonces, estos 2 miércoles o vamos a terreno el miércoles 27 con la mitad del curso más o menos, y el miércoles con la otra mitad. Ahora, si son 60, vamos a tener que ver si necesitamos otro día, pero eso nos vamos a ir viendo poco a poco. Aquellos de ustedes que no vengan a Valdivia o que no estén viniendo a Valdivia y no van a salir a terreno, bueno, yo les voy a dar un pequeño trabajito, que me hagan un informe sobre algún tema en particular. Los estudiantes que van a terreno me van a entregar un informe y por lo tanto esa va a ser la nota del seminario 1, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si esta cuestión se pone peor y nos mandan de nuevo a todos a encerrarnos y qué sé yo? Bueno, lo de la salida a terreno la borramos y todos ustedes tienen que preparar un pequeño seminario y en estos 2 días algunos grupos van a presentar y esos grupos lo voy a hacer por sorteo sencillamente para hacer una presentación al resto del curso, ¿ya? Aquí vamos a tener que adaptarnos un poco a cómo van a ser las condiciones sanitarias o las condiciones que ustedes van a tener de poder o no acceder al campus y poder hacer esta salida a terreno, ¿vale? Entonces, les quería hacer un llamado de atención para que ustedes entiendan qué es lo que significa este seminario 1 o el práctico a terreno. En el práctico de terreno vamos aquí a una pequeña cuenca experimental que están los predios forestales a 20 kilómetros al norte de Valdivia, así que es un viaje bastante corto y regresamos también bastante rápido. Y en el programa, por supuesto, van a estar la fecha de cuándo es los controles. En este caso, como yo me salté parte del programa y llegamos a noviembre, aquí está la fecha del control 2, ¿no es cierto? En el programa está la fecha del control 1 y qué sé yo, ¿vale? Respecto a los controles, la realidad es que yo se los informo desde el principio de clase, es decir, desde esta semana ustedes van a tener la fecha de los controles. No. La realidad es que no pierdan tiempo en pedirme cambio de día para los controles, porque no lo hago. Están avisados con tiempo. Bueno, sigamos avanzando en este.
Tami levantó la mano. Tami, adelante. Buenos días, profesor. Quería consultar respecto a la Tami, salida de ¿la puedo terreno. interrumpir? Sí. Tami, ¿cuál es su nombre? Tami Vega. ¿Perdón? Tami Vega. Tami. Sí. Ah, ya. Es que yo pensé que podía ser un diminutivo. No, sí. No. Para irle a reconocer. Ya, adelante, dígame nomás. Quería consultar respecto a la salida de terreno. Lo que pasa es que yo cuando llego a Valdivia estoy en el hogar de la universidad y necesitaría como autorizaciones de la facultad. ¿Eso tendría que pedirlo por interno? Mire, Para volver. por eso yo la universidad está discutiendo, yo sé que a nivel de consejo académico se está discutiendo y hay una serie de orientaciones para el regreso a la presencialidad o a la semipresencialidad, o lo que están hablando de clases presenciales, no presenciales, híbridas, que es bien curioso el nombre de híbrido, pero por eso es que yo lo que aquí les pongo es una esperanza de poder hacer estas actividades prácticas, pero todo va a depender de qué es lo que esté pasando, cómo la universidad avance definitivamente en este tipo de actividades. ¿Ok, Tami? Entonces, y ahí vamos a saber, por ejemplo, yo asumiría que para poder volver a terreno los estudiantes tienen que estar vacunados con todas sus vacunas y que tengan los permisos sanitarios y todo eso. ¿Vale? Entonces, todos los eventuales permisos que se requieran para salir a terreno, ¿qué se va a hacer? Si hay alguna dificultad, ¿no es cierto?, que un alumno no puede venir porque en una de esas, si se avanza una semipresencialidad, yo sé que de repente es medio complicado que un alumno venga por una mañana solamente, bueno, lo reemplazamos por un seminario, ¿sí? ¿Me entiende? Sí, profesor. Ya, súper. Gracias. Súper, ¿de qué? Entonces, bueno, el horario del semestre, ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Los lunes las clases son de 14:10 a 15:40, es bien corto, eso pasa súper rápido. Y los días miércoles de 9:50 a 13 horas. Pero recuerden, por eso que está en mayúscula, y les pido ver el calendario de actividades, porque les vuelvo a repetir, en el calendario de actividades va a estar para cada día el tipo de actividad que vamos a desarrollar, ¿ya? Sea clase teórica, práctico, seminario, controles, 1, 2, recuperativo y examen, está todo puesto en el calendario de actividades. Ya. Ok, seguimos a la cuarta parte de esta presentación, de esta primera parte, ¿no es cierto?, de la mañana, para mostrarles un poquito cuáles son las investigaciones en desarrollo sobre los temas tratados en esta asignatura. Ahora, respecto a investigaciones que estamos desarrollando sobre el rol vinculante entre bosques y agua, estamos investigando desde hace bastante tiempo cuál es el impacto de los cambios de uso del suelo en los recursos hídricos, tanto en calidad como en cantidad. Hemos trabajado respecto a procesos erosivos y al tema de transporte de sedimento. No estamos en este momento trabajando en la cuantificación de erosión, pero sí en el tema de transporte de sedimento estamos trabajando. Como grupo, el laboratorio, creo que es uno de los equipos de investigación más activos de Chile. Hemos trabajado mucho más en bosques de plantaciones. Nosotros estamos trabajando con las empresas forestales, algo en bosque nativo, pero menos. Hay otros grupos en la facultad y en la universidad que han trabajado mucho más en el tema de bosque nativo y agua. Y a mí se me dio la posibilidad de trabajar en las plantaciones como una forma de aportar con base científica, ¿ya?, para apoyar una actividad forestal más sustentable. Y esto fundamentalmente asociado a qué cosa, a los procesos de certificación que las empresas forestales tienen que adherirse. Ustedes saben que la adhesión a estos procesos de certificación forestal es voluntario, cuando la realidad es que se hace obligatoria porque gran parte de la producción de madera de plantación es exportada, y los países que importan obligan a estar certificados. Entonces, estamos trabajando mucho en cuencas experimentales
Y aquí uno de los métodos tradicionales de las cuencas experimentales son los estudios en cuencas pareadas, ¿ya? Donde el concepto es que se tienen dos cuencas, por ejemplo, como las que están acá, con un mismo tipo de uso, en este caso son dos cuencas que están forestadas, y que después de un periodo de ojalá un par de años, de un periodo de calibración, una de las cuencas, por ejemplo, es cosechada, y la otra se mantiene con bosque, y por lo tanto se estudia cuál es el cambio en los caudales por efecto de una cosecha o una deforestación. Puede ser que se pase de una cubierta de bosque a una cubierta de pastizales. Bueno, en Chile no, se supone que legalmente eso no es tan permitido, cuando se puede hacer para transformar terrenos forestales a terrenos agrícolas. Entonces, lo que hemos estado estudiando nosotros es cuál es la magnitud del cambio, qué es lo que pasa cuando, en el caso particular de las operaciones en plantaciones forestales, cuando se cosecha, qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, cuánto tiempo dura el efecto en el cambio de los caudales de una cosecha forestal, etcétera, etcétera. En cuencas pareadas, donde insisto, donde una cuenca se mantiene como de control, de comparación, que es esta, y esta es la cuenca de tratamiento, ¿no es cierto?, que es intervenida. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Ah, ya está. Esta es una cuenca, este es un pequeño vertedero, se fijan ustedes que está controlando el caudal. Esta es la cuenca de los Pinos que iríamos a visitar, que está aquí cerquita de Valdivia, ¿no es cierto? Y aquí aprovecho de mostrarle en planta este punto que está acá, es el punto de control donde está instalado este vertedero, donde estamos registrando en forma continua. Llevamos ya más de 20 años de registro en esta cuenquita, ¿no es cierto? Y este es el límite de la cuenca, que está trazado en rojo, ¿no es cierto?, la divisoria superficial de la cuenca. Este es una imagen líder de un grupo de 11 cuencas que estamos monitoreando del año 2008 en bosques de Forestal Mininco, en la zona de nacimiento, donde tenemos mediciones de caudal en estos puntitos verdes que parecen ojitos acá, donde están las estaciones, estos vertederos que están midiendo el agua en forma continua. Aquí los triángulos son, y este rectangulito, son localización de pluviógrafo, donde estamos midiendo la lluvia. Hemos estudiado la redistribución de precipitación, esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Esta es una bomba para muestreo de estudio de turbiedad, hemos cambiado un poco estas metodologías. Entonces tenemos un grupo grande de cuencas, ahora con Mininco hemos aumentado el grupo de cuencas en monitoreo de 11, llevamos a 13, 16, como 18, 19 cuencas. Ya les decía que hemos trabajado también en la cuantificación de tasas de erosión. Tuvimos instalado por varios años estas parcelas de erosión, ¿no es cierto?, donde la cantidad de suelo que es erosionado es captado en estas canaletas y luego llevado a equipos registradores, y por lo tanto aquí estudiamos cuáles son las tasas de erosión, en parcelas con distinta pendiente, con distinto tipo de cubierta vegetal, con distinto largo de la ladera. Vamos a regresar cuando estemos viendo la materia de cuantificación de la erosión. Voy a volver a referirme un poco más en detalle a estas parcelas de erosión, que es uno de los métodos tradicionales para medir la erosión en suelos. Hemos estado trabajando con el tema de la redistribución de precipitaciones, como los bosques redistribuyen la precipitación que llega al dosel, ¿no es cierto? Parte de la precipitación que llega al dosel atraviesa directamente el dosel y llega al suelo, y parte de la lluvia utiliza los fustes para llegar al suelo, y aquí entonces con estas canaletas medimos la cantidad de agua, la cantidad de lluvia que atraviesa las copas, y con estos collarines captamos el agua que viene escurriendo por los fustes. Tenemos una parcela demostrativa de esta en la cuenca de los Pinos, que vuelvo a decir, visitaríamos más adelante para que ustedes puedan ver cómo y qué es lo que se hace con este tipo de investigación. También hemos trabajado con modelos hidrológicos, con modelos de simulación hidrológica,
vamos a tener un par de clases que se las va a hacer principalmente Harding y un práctico sobre el uso de modelos de simulación sencillos, porque la materia de modelos de simulación da para probablemente un curso entero, pero yo diría que cada vez más se utilizan modelos de simulación, hay una serie de modelos de simulación de acceso libre, que por lo tanto se puede trabajar bien, ¿no es cierto? Se simula el ciclo hidrológico a partir de una serie de ecuaciones matemáticas, tiene hoy día cada vez una mejor interfaz con los sistemas de información geográfica, por lo tanto uno puede subir los modelos de terreno a estos modelos de simulación hidrológica muy fácil. Y por otra parte, hoy día, ¿no es cierto?, la capacidad de los computadores es enorme, y por lo tanto uno puede trabajar con un computador portátil con modelos de simulación hidrológica y simular los procesos hidrológicos, cómo cambio de uso del suelo afectan los componentes del ciclo hidrológico, ¿no? Este es un modelo conceptual de base física, ¿no es cierto? Normalmente ocupan unidades raster, ¿no es cierto?, celdillas, donde el agua se mueve de una celda a la otra, tanto sobre la superficie de terreno como en profundidad, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, está el input de la lluvia, ¿no es cierto? Parte de la lluvia es interceptada por el dosel, si es que hay árbol, si es que no hay árbol, llega directamente al suelo, tienen normalmente componentes de derretimiento de nieve, si parte de las precipitaciones nival o no. Estos son modelos que, vuelvo a decir, están disponibles, y nosotros hemos trabajado con este modelo de simulación. Hay un alumno de doctorado que terminó hace poquito, parte de su investigación fue la aplicación de un modelo al estudio de cuenca. Entonces, bueno, en modelación lo que uno hace, ¿no es cierto?, compara en algunos casos con datos medidos y ve si es que el modelo simula razonablemente bien y ocupa el modelo en cuencas donde no hay registro de caudal. Y luego tenemos también una línea de investigación algo diferente, tiene vinculación con la hidrología sin lugar a dudas, pero estamos trabajando mucho más en ríos grandes, en cauces más grandes, en varios cauces de montaña, y donde iniciamos una investigación sobre cuál es el efecto, el rol de la madera en los cauces, ¿no es cierto?, como la presencia de madera tiene un efecto en la ecología y en la hidráulica de los cursos fluviales. Se fijan ustedes que lo que hace aquí es generar cascadas y otros que tienen una gran importancia para la ecología de los ríos también, aun cuando en crecidas puede ser un riesgo porque esta madera puede ser transportada. Yo ya les mostré una fotografía de una gran cantidad de madera atascada en una ciudad por efecto de una crecida de una cuenca boscosa con gran cantidad de madera. La presencia, esta es la fotografía que les había dicho, bueno, la presencia de madera genera riesgo, ¿no es cierto?, una crecida se transporta, y esta es una foto del puente a la entrada de San José de la Mariquina, donde habían quedado atascados una serie de árboles, y claro, puede generar un efecto en la infraestructura, ¿no es cierto?, porque esta madera que está atascada aquí tiende a empujar el río, pero al mismo tiempo disminuye la capacidad que tiene este sector del puente para dejar pasar agua. Entonces puede ser un nivel de riesgo, ¿no? Y en los últimos años también hemos estado estudiando cuáles son los efectos de las erupciones volcánicas en los regímenes de ríos. Tenemos en la actualidad, no sé, bueno, qué es lo que ocurre con una erupción volcánica. Una erupción introduce a un sistema una enorme cantidad de sedimentos, mata los bosques, y por lo tanto el río o los ríos en general afectados por erupciones tienen que ajustarse a esta gran cantidad de sedimentos que entró, a la gran disponibilidad de madera que está ahí para ser transportada, y tienen que ajustar su morfología a esta nueva realidad. Una línea de investigación que hemos desarrollado ya hace un par de años, y que tenemos actualmente un proyecto en desarrollo. Se fijan ustedes, el caso del río Chaitén, o río Blanco Chaitén. Antes de la erupción, este era un río, se fijan ustedes, bastante bien canalizado, con unas orillas y una zona de valle, del fondo de valle, muy vegetada. Después de la erupción, un cambio brusco, ¿no es cierto? El canal se ensancha, se rompen, se mueren los árboles, los bosques de ribera, y hay un cambio muy, muy brusco. Aquí está la imagen de la derecha, un poco oscura, no queda en buena resolución en esta presentación.
Bueno, esto es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Cómo el río se va ajustando a cómo se va ajustando a esta incorporación. ¿Ok? Entonces, Es que en una de las decía monitoreo radicular. Entonces, ¿de qué forma es posible monitorear la cantidad de agua que como que fluye en el suelo, en áreas como grandes, por ejemplo, no sé, 500 hectáreas o algo así? monitoreo radicular. No, Sí. ahí sí que no creo que lo haya puesto. No. Eran como una imagen como con, decía, como 3 clases de monitoreo. Y la de más abajo decía monitoreo radicular. María, voy a revisar mi presentación, yo creo que no, y le voy a Ya, contestar, ¿vale? ya. Ok. Ya. Entonces, le quiero, a ver, quiero que, ¿se acuerdan que había un estudiante de recursos que se iba a poner de acuerdo con el estudiante de forestal para crear un grupo único? ¿Quiénes son estos dos estudiantes? Por favor. Yo, profesor, Don Félix, sí, y de rec- hablé con Javier Abril Veloso, que es de Forestal. ya. Ok. Entonces, de forestal, ¿no es cierto? Ustedes, Félix, ustedes crean un grupo para esta asignatura, capaz que tengan un grupo Sí, ya los otros está creado cursos, ya. pero eso, especialmente para este, y incluyan, por favor, a Hardin a Hardin y a Alberto, ¿ya? Sí, está todo listo, Y, profe. ok, súper, muchas gracias. Y lo otro que le voy a pedir a algún representante del grupo de los forestales, que me envíen un mail con los mails de los estudiantes de forestal que no están inscritos todavía. Porque... Ya ¿Perdón? gestionamos, ya hicimos la moción de que cada estudiante dejara su mail para que ¿Ya? pudieran ahí hacer un catastro de quienes sí están dando y quienes no. Y Ya. apenas esté listo, Abril lo más probable es que se lo envíe, porque ella va a ser la delegada de este curso. Ah, súper, Abril súper, Pereira. bacano. Porque con eso yo creo un grupo de correo electrónico y a ese grupo, los integrantes de ese grupo van a poder tener acceso a la carpeta compartida que voy a crear, donde van a estar, como ya les decía, el material, algunos libros de hidrología y todo el material de los videos de clase y el material de clase, y ahí puedo ir subiendo, y incluso también a ese grupo les mando el link, que es más rápido que hacerlo a través de Cibedu, ¿sí? Entonces estamos súper, ya. Bueno, vamos a seguir con la materia, voy a compartir de nuevo esta materia y entramos al tema de cuenca, propiamente tal, a completar el módulo 1. Cuenca o cuenca hidrográfica, también como se conoce, ¿no es cierto?, esta unidad territorial. En Chile, y creo que lo he visto en Chile, también se habla de olla hidrográfica. Ojo que olla es con H y con Y, y fundamentalmente se utiliza el nombre de olla hidrográfica cuando se habla de grandes cuencas. Por ejemplo, antes se hablaba de la olla hidrográfica del río Valdivia, pensando que es toda la superficie del río Valdivia en su desembocadura en el mar, pero yo pienso que olla hidrográfica se ocupa en Chile cada vez menos. En la terminología en inglés se reconoce a la cuenca con el nombre de catchment o captación, cuenca de captación o watershed, y en general las cuencas más grandes se reconocen con el nombre de river basin. Entonces, en el caso de la cuenca Río Valdivia sería de Valdivia River Basin. Esto se lo pongo porque probablemente más de algún artículo o el libro de hidrología o los libros de hidrología que yo les voy a compartir, uno de ellos está en inglés, para que ustedes reconozcan estos nombres. Entonces,
¿Qué es lo que es una cuenca? Yo creo que ustedes ya conocen el concepto, solamente esta es una clase más bien para recordar algunos conceptos. Si tenemos esta imagen de un paisaje de una zona de montaña, la realidad es que es bastante seco, no hay agua escurriendo, pero voy a exagerar un poco porque esta imagen está bien, ¿no es cierto? Donde esta sería la red de drenaje, ¿no es cierto?, que mueve el agua de esa ladera de montaña hacia el valle, ¿no es cierto?, la red de drenaje compuesto por varios cursos de agua que se van uniendo, ¿no es cierto? Y si queremos determinar cuál es la cuenca de esa red de drenaje en un punto determinado de la línea de la red de drenaje, en este caso voy a considerar que este es el punto de salida de la cuenca o el punto de control de la cuenca. Entonces con eso, ¿no es cierto?, teniendo la red de drenaje, teniendo el punto de salida o el punto en el lugar, perdón, el lugar en la red de drenaje donde queremos caracterizar la cuenca, ¿no es cierto?, podemos entonces hacer una delimitación de este territorio, ¿no es cierto? Esta línea en amarillo es la divisoria de aguas, ¿ya? Y la superficie de terreno que está al interior de la divisoria de aguas con respecto a este punto de salida o de cierre de la cuenca es lo que se conoce como la cuenca hidrográfica. ¿Perdón? Doña Ángela está hablando. Ángela me está hablando, ¿no? Debe haber se le quedó el micrófono encendido, profe. Así estoy notando. Voy aquí, doña... Ah, no puedo tener el micrófono apagado. Uy, disculpen que se me quedó pegada la pantalla. Ya. No, si yo pensé que me estaba haciendo alguna consulta, por eso era aquí. Ya. Entonces estábamos aquí, ¿no es cierto? Está la cuenca. Este es un plano, estamos viendo, ¿no es cierto?, un territorio desde lo alto, esas son las curvas de nivel. ¿Y por qué, digamos, le doy importancia a primero que nada definir el punto en la red de drenaje para el cual se quiere determinar cuál es su área de influencia, cuál es su cuenca hidrográfica, porque claramente depende, ¿no es cierto?, del punto de drenaje, el tamaño de la cuenca, la forma de la cuenca, las características de uso de suelo de la cuenca, ¿no es cierto? Si ustedes como futuros ingenieros están, por ejemplo, eventualmente tratando de evaluar, ¿no es cierto?, cuál es el efecto del cambio de uso de suelo que está pasando en esta parte del territorio. Aquí, ¿alcanzan a ver estas líneas aquí que estoy marcando en rojo? ¿Sí? Sí, profe, se ven. Ya. Sí. Entonces, ¿no es cierto?, sea ustedes ingenieros forestales que quieren ver cuál es el efecto de una cosecha en esa zona de la cuenca, o los ingenieros de recursos naturales, no sé, algún proyecto de restauración que estén haciendo de ese territorio, entonces quieren ver cuál es el efecto en la disponibilidad de agua. Entonces, lógicamente que siendo esa el área intervenida o potencialmente a intervenir, lo que va a interesar es básicamente ver cómo se comporta la hidrología de esta red de drenaje en un punto bastante cercano a esa área. Así, por ejemplo, podríamos decir en principio con respecto a este punto de control. Y en ese caso, ¿no es cierto?, la cuenca, y aquí la voy a trazar más o menos rápida, ¿no es cierto?, sería una cosa por el estilo. Una cosa correcta. Entonces, con respecto a este punto de la red de drenaje, se traza la cuenca y se traza su divisorio, y por lo tanto se tienen las características del área aportante a este punto, que es donde vamos a estudiar cuáles son los efectos del cambio de uso de suelo en esta parte del territorio. Lógicamente que también uno podría decir, bueno, si este río acá, ¿no es cierto?, tiene un nombre y que el nombre lo mantiene mientras va bajando, y claramente si definimos el área de cierre de la cuenca como este, vamos a tener una cuenca muchísimo más grande. Pero, en definitiva, ¿no es cierto?, el efecto hidrológico del cambio de uso de suelo de esta parte de la cuenca se va a mitigar aquí, si lo medimos aquí, porque hay toda una parte que es esta y esta, que por ejemplo no está sometida a intervención, y por lo tanto el cambio en los caudales por efecto del cambio de uso de suelo en esta parte de la cuenca, insisto, se van a ver mitigados, y por lo tanto no va a ser tan fácil entender. Y por lo tanto, entonces, vuelvo a decir de la importancia, ¿no es cierto?,
de decir, ¿cuál es la cuenca de tal estero? Bueno, primero que nada hay que preguntarse con respecto a qué punto. ¿Ya? Con respecto a este punto, la cuenca de este estero es esta, ¿no es cierto?, que tiene una característica, características propias, ¿no es cierto?, tamaño, pendiente u otra. Y aquí entonces es donde, aprovechando este ejemplo, por eso que la cuenca es la unidad de gestión, primero que nada territorial, pero al mismo tiempo es la unidad que permite poder comprender cuáles son los efectos de los cambios de uso de suelo en el régimen hidrológico, ¿ya? Porque lo que pasa dentro de la cuenca se refleja en un cambio en las condiciones de caudal, en la condición de calidad del agua, ¿no es cierto?, aumento o disminución de los caudales estacionales, anuales, lo que sea, ¿ya? Por efecto de los cambios de uso de suelo. Entonces, no, aquí seguimos. Le vuelvo a decir, ¿no es cierto? ¿Sí? Esos puntos en rojo que había marcado serían como los puntos de control. Exactamente. Esto de acá, ¿no es cierto?, es el punto de control, ¿ya? Entonces, por eso que lo que yo digo es que cuando se habla cuál es la cuenca de este estero, qué tamaño tiene la cuenca de este estero, primero que nada tenemos que decir con respecto a qué punto vamos a calcular el tamaño de la cuenca, ¿no es cierto? Porque este estero de acá, ¿no es cierto?, es bastante más largo. Entonces, calcular la cuenca con respecto a este punto es muy diferente que calcularlo con respecto a este punto. Entonces, este sería el punto de control, el punto de cierre de la cuenca, ¿no es cierto?, respecto al cual vamos a hacer el trazado de la divisoria, y una vez trazada la divisoria, podemos calcular cuál es la superficie de la cuenca, cuáles son sus características fisiográficas, de cubierta vegetal, etcétera, etcétera. Y entonces aquí podemos comprender cuál es el efecto en el régimen hidrológico de una intervención en esa cuenca. Les ponía el ejemplo de acá abajo. Claro, si ocupamos este como punto de control para ver cuál es el efecto del cambio de uso del suelo de la parte alta, sí vamos a notar un efecto, pero ese efecto también va a reflejar qué es lo que está pasando en el resto de la cuenca, qué es lo que está pasando en toda esta parte y en toda esta parte, que puede, por ejemplo, no haber algún efecto, y entonces se hace complicado, ¿no es cierto? Si nosotros queremos ver, por ejemplo, ya voy a poner una exageración, queremos ver el efecto de una deforestación en esta parte, y estamos ocupando este punto de control, y aquí, ¿no es cierto?, esto es una deforestación, pero acá se está forestando. Bueno, aquí, en este punto, no podemos ver cuál es el efecto de una deforestación, porque tenemos en el resto de la cuenca un proceso contrario. Entonces se armaría un enredo, ¿no? Entonces siempre se tiene que ocupar el punto de control en aquel punto donde, por ejemplo, se quiere estudiar los efectos de un cambio de uso de suelo en el régimen hidrológico, ¿ya? Y ocupaba esta imagen, ¿no es cierto?, que es muy diferente trazar la cuenca. Se fijan ustedes, aquí hay dos confluencias de dos ramas de la red de drenaje importante. Es muy diferente considerar justo antes de la unión, esta es la cuenca, pero inmediatamente aguas abajo de la unión, es decir, pocos metros de aguas abajo, llega este otro afluente y la cuenca es mucho más grande y es toda la cuenca, ¿sí? Don Bastián Palma me está hablando, parece. No, profe, se desbloqueó el micrófono, perdón. No se preocupe, ¿sí? Para romper un poco la mano. Don Nico levantó la mano. Sí, hola, profe. Quería preguntarle por qué se utiliza como punto de control el punto de salida y no un punto más arriba. ¿Tiene que ver eso con los sedimentos? No. Para mí, el punto de control es el punto de salida. A ver, es que yo le vuelvo atrás. Cuando, por ejemplo, si yo le estoy preguntando cuál es la superficie de la cuenca de esta red de drenaje, la primera pregunta que ustedes tienen que decirme es, ¿pero dónde, profe? Dígame, ¿en qué punto quiere usted que caractericemos la cuenca? Porque es muy diferente, les vuelvo a decir, caracterizarla acá, que caracterizarla acá. Entonces, bueno, es con respecto a este punto, ¿ya? Y este sería el punto de control, el punto de cierre, el punto de salida de esta cuenca, que es la que queremos estudiar. ¿Me entiende, Nico? Y es respecto a este punto donde queremos estudiar cuál es el efecto del cambio de uso de esta parte del territorio en el régimen hidrológico.
Entonces, por eso se elige este punto de control. Si yo no digo nada, por ejemplo, yo les digo cuál es la superficie de la cuenca del río Valdivia. Si yo no digo nada, uno podría decir, bueno, ya, en la desembocadura en el mar, la cuenca del río Valdivia tiene, si no me equivoco, algo así como 11.000 kilómetros cuadrados. Pero si yo les digo, ya de acuerdo, pero yo quiero que me digan la cuenca de río Valdivia en la ciudad de Los Lagos. Bueno, en ese caso, si el punto de cierre o el punto de control de la cuenca es a la altura de la ciudad de Los Lagos, me va a dar una superficie completamente diferente a la otra, ¿sí? Porque, por ejemplo, toda la cuenca del río Cruces se junta con el río, se junta al río Valdivia aguas abajo de la ciudad de Los Lagos, y por lo tanto es muy diferente. Por eso es que cuando se habla de tamaño de la cuenca es respecto a un punto determinado, y ese punto determinado, ¿no es cierto? Bueno, puede ser en este caso para hacer este estudio, o en el caso de las estaciones fluviométricas que tiene la Dirección General de Agua, es el lugar donde han instalado una estación fluviométrica. En el caso de la cuenca Los Pinos, ¿se acuerdan que les mostré yo ese vertedero, un vertedero rectangular, que les decía yo que ese está en la cuenca Los Pinos? Ese vertedero está controlando una cuenca de más o menos 90 hectáreas. Ese es el punto de control de esa cuenca, o el punto de salida de esa cuenca, ¿ya? Aun cuando el estero, donde está el vertedero en Los Pinos, en el fondo de Los Pinos, ese estero sigue aguas abajo de la estación fluviométrica, pero hacia agua abajo no la estamos controlando, no la estamos estudiando, ¿ya? ¿Okay? ¿Profe? Yes. Sí, en el caso de un estudio legal, ¿existe una parametrización para evaluar para posicionar desde dónde yo hago, por así decirlo, ya sea un estudio, un estudio del impacto ambiental? ¿Existe una estandarización para establecer un lugar desde donde yo controlo la cuenca? No, lo que pasa, ¿no es cierto? Y voy a exagerar, ¿no es cierto? Suponiendo que en este punto rojo, lo están viendo aquí, lo estoy poniendo con el cursor, supongamos que aquí se va a construir una central hidroeléctrica, ¿ya? Aquí se va a construir una central hidroeléctrica y ustedes son parte del estudio de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, con respecto al lugar de la localización de la central hidroeléctrica, ustedes van a trazar, ¿no es cierto?, esta divisoria de acá, ¿no es cierto?, van a tener esta superficie y de partida, ¿no es cierto?, conociendo datos de precipitación, suponiendo que se va a construir aquí una central hidroeléctrica y no hay datos de caudales. Entonces, primero que nada se parte haciendo un estudio hidrológico con respecto a esta cuenca, que es la que aporta agua a esta localización. Entonces aquí, en función de datos de precipitación, con algún modelo hidrológico, se genera un registro de caudales desde esta cuenca, y en función, teniendo ese registro de caudales, teniendo ese registro de caudales, se puede diseñar la central, se puede dar el tamaño, ¿no es cierto?, la capacidad de generación de esa central en función de la disponibilidad de agua. Ese sería un estudio típico hidrológico para generar una serie de datos para el diseño de una central hidroeléctrica. En lugar de una central hidroeléctrica podría ser que aquí se estuviese pensando en construir un embalse para riego. Entonces, bueno, queremos saber cuál es la cantidad de agua que sale de esta cuenca y que nos permitiría decidir el tamaño de este embalse, etcétera, etcétera. La otra parte, ¿no es cierto?, que usted me dice por un estudio de impacto ambiental, aquí yo volvería, si este es el lugar donde se va a construir la central hidroeléctrica y se quiere ver cuáles son los impactos que la central hidroeléctrica genera, esos impactos van a estar asociados probablemente a lo que pasa aguas arriba del lugar donde está la central. Por ejemplo, si aquí se construye un muro, ¿no es cierto? Si aquí se va a construir un muro, probablemente se va a producir, no sé, una inundación, ¿no es cierto?, en toda esta parte. Esto va a ser un lago, y se quiere ver cuál es el efecto de la construcción de ese lago.
Pero también se va a querer conocer qué es lo que pasa con el régimen de caudales, por ejemplo, aguas abajo de la construcción de la central hidroeléctrica, y cómo eso afecta, por ejemplo, la ecología, porque una central hidroeléctrica aquí va a cambiar sensiblemente el régimen hidrológico hacia aguas abajo de la central de lo que era un régimen natural. Y, por ejemplo, muchos organismos están acostumbrados a vivir un régimen natural que puede ser profundamente alterado. Una central hidroeléctrica grande, ¿no es cierto?, tiende a, si que hay un embalse, por ejemplo, tiende a reducir los máximos, ¿ya? Y los máximos son necesarios para mantener una salud del medio ambiente. No sé si por ahí le respondí. Sí, profe. Sí. Vale, ok. Bueno, entonces, bueno, estaba aquí diciendo, ¿no es cierto?, que claramente lo que yo les decía de la selección del punto para decir cuál es el tamaño de la cuenca, la característica de la cuenca es importante, porque aquí, ¿no es cierto?, estamos un pelito, bueno, aquí se me juntaron un poco las líneas, pero poner este como punto de cierre me da esta cuenca, pero si me corro 200 metros más agua más abajo, resulta que a esta cuenca tengo que agregarle toda esta otra cuenca, y la cuenca entonces, con respecto a este punto, es sensiblemente diferente al que está ahí, ¿no? Aun cuando es el mismo estero y tiene el mismo nombre. Ya. Entonces, el otro tema también a considerar es si es que la cuenca superficial he hecho marcha atrás. Cuando yo les he mostrado estos mapas, ¿no es cierto?, estos mapas topográficos, y el trazado de la divisoria que aparece aquí en línea café, es el trazado de lo que es la cuenca superficial o topográfica, es decir, se usa la información de topografía, la información de superficie, para el trazado de esta divisoria, ¿no?, que hoy día, claro, se hace con sistema de información geográfico, se hace automáticamente. Pero también puede ocurrir que esta cuenca superficial o topográfica, les vuelvo a decir, trazada con la información de terreno, ¿no es cierto?, el modelo de terreno, puede no necesariamente ser igual a la cuenca subterránea. La parte de arriba, ¿no es cierto?, la cuenca superficial, pero en profundidad, por ejemplo, pudiese haber una conexión del territorio que haga que parte del agua que cae como lluvia, infiltra, se va para acá, ¿no es cierto?, se va a otra cuenca, o que agua que cae en lo que pareciera ser otra cuenca, ¿no es cierto?, entra al sistema cuenca, y por lo tanto aquí, el caudal que está aquí, no es solo función del área de la cuenca superficial, y podría ser, ¿no es cierto?, que tengamos pérdidas o ingresos de agua desde otra cuenca, ¿ya? Esto, digamos, es una complicación, especialmente cuando se trabaja en cuencas relativamente chicas, porque poder estudiar qué es lo que está pasando en profundidad es caro, pero para cuencas grandes puede ser relevante, y especialmente para cuencas transnacionales puede ser muy, muy relevante en términos de saber, bueno, el agua que viene de las precipitaciones de un país, ¿no es cierto?, a lo mejor se va en forma de caudal a otro y se generan problemas. Don Matías Sepúlveda Robredo levantó la mano. Dígame, don Matías. Profesor, entonces, si nosotros necesitáramos medir un caudal de un sector, ejemplo anterior lo de la hidroeléctrica, pero no se contempla lo que podría ser las cuencas subterráneas que abastecen o son abastecedoras, o sea, que se abastecen o son abastecedoras, es posible que los cálculos de la hidroeléctrica o lo que uno vea superficialmente realmente no sea representativo con el equilibrio natural. O sea, que al final se hagan cálculos sobreestimados, subestimados de lo que podría suceder con la implementación de la hidroeléctrica en el punto de salida. Exactamente, eso es lo que puede ocurrir, ¿ya? Ahora, por una parte, ¿no es cierto?, el avance o el desarrollo en Chile, en nuestro caso, de la cartografía, de la geología del país, ha permitido avanzar en disminuir, ¿no es cierto?, los efectos de una mala caracterización del tamaño de la cuenca, porque claramente el tamaño de la cuenca tiene mucha influencia en la disponibilidad de caudales.
es lógico, una misma lluvia que cae en una cuenca más grande, el caudal de la cuenca más grande va a ser mayor que de la cuenca más chica, y eso está claro. Y también, ¿no es cierto?, digamos, y estos estudios geológicos permiten identificar zonas donde pueden haber este tipo de problemas, por ejemplo, en zonas de montaña, ¿no es cierto?, en zonas de mucha tectónica, o también en zonas volcánicas, ¿no es cierto?, porque hay lavas volcánicas que son bastante permeables, y eso hace que el caudal de una cuenca pueda ser menor a la que uno estimaría a partir de los datos de precipitación, o puede ser mayor que los caudales que uno estimaría con la precipitación que se está midiendo en esa cuenca. Y eso genera, como usted dice, sobre o subestimaciones del caudal, y eso podría eventualmente hacer que tanto el diseño de la central hidroeléctrica, o por ejemplo, de un embalse para riego, pueda quedar sobre o subestimado, y por lo tanto sí es un riesgo en la parte de diseño. Hoy día, sin lugar a duda, que una central importante o un embalse importante va a ir acompañado con una serie de estudios de prospecciones geofísicas para tratar de determinar las características del punto de cierre, ¿no es cierto? Es seguro ahí construir un muro o una cosa por el estilo, pero también estudios geofísicos en algunos límites de la cuenca para poder efectivamente asegurar, ¿no es cierto?, que no estamos perdiendo agua hacia otra cuenca, o que estamos recibiendo agua desde otra cuenca, y en ese caso una condición favorable para el diseño de una central hidroeléctrica, sin duda. Perder agua es una condición desfavorable, ¿no? ¿Sí? Ok. Sí, profe, y podría ser entonces un poco subjetivo el caudal ecológico, porque si hay cambios de uso de suelo, también cambian las mismas pendientes o rasgos topográficos que pueden haber por deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas, etcétera. Habría que ir actualizándolo a medida que hayan estos siniestros, o cómo podría uno describir mejor el caudal ecológico. Sí, Matías, yo pienso que en cuencas relativamente más grandes, ¿no es cierto?, los cambios en las características fisiográficas de las cuencas por efecto de erupciones volcánicas y terremotos son importantes, pero son más bien localizadas. Entonces no creo que cambie muchísimo la pendiente media de la cuenca, y algunas otras características fisiográficas, ¿no es cierto? En algunos casos, por ejemplo, erupciones volcánicas que pueden rellenar cauces, incluso pueden cambiar un poco la divisoria de las cuencas, pero no creo que sea un cambio muy, muy significativo. Lo que sí es que el caudal, ¿no es cierto?, depende de las características naturales, ¿ya? Es decir, de la relación que hay entre precipitación y caudal, en donde la cuenca está metida entre medio, ¿no es cierto?, y por lo tanto, los usos de suelo de la cuenca hacen que la transformación de precipitación a caudal sea diferente dependiendo del tipo de uso. Y entonces, efectivamente, la disponibilidad de agua en una cuenca puede ir disminuyendo, por una parte, en nuestro caso, como lo vamos a ver más adelante, al final del curso, por efecto del cambio global. Empieza a llover menos, ¿ya? Y eso, entonces, genera, ¿no es cierto?, un efecto en la disponibilidad de agua, y lo que va a ocurrir entonces es que, definido un caudal ecológico, el caudal disponible sobre el caudal ecológico, que es probablemente el caudal que está asignado a derechos de agua, va a ser cada vez menor, digamos, pero no necesariamente el caudal ecológico se va a ver afectado. También por efecto del cambio de uso de suelo, ¿no es cierto?, si exageramos, si pavimentamos la cuenca, porque es una cuenca urbana, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es que gran parte de la precipitación va a pasar a caudal, por lo tanto van a haber aumentos importantes en los caudales, pero en ese caso los caudales ecológicos no deberían verse afectados, ¿ya? No sé si... Gracias, profesor. Sí. Okay. Gracias. Ok. Vale. Ya. Entonces, esta era la cuenquita que les había dicho yo de Los Pinos, ¿no es cierto? Está trazado ahí en planta, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, en este caso, el tamaño de esta cuenca se obtiene, ¿no es cierto?, de la cuenca superficial, es decir, la divisoria de agua fue trazada utilizando
la topografía del terreno, los mapas topográficos de terreno, modelos de terreno. Pero es la cuenca superficial, entendiendo que puede haber, en este caso no está, probablemente no, una cuenca que tiene buenas pendientes, yo creo que tiene una clara divisoria de agua y no creo que tengamos pérdidas o ingresos de agua de otras cuencas, pero podría ocurrir. En términos de clasificación o de definiciones, yo pensaría que hay 4 grandes grupos de cuencas: las cuencas exorreicas, las cuencas endorreicas, las cuencas arreicas y las cuencas criptorreicas. Las 2 últimas son un poco más curiosas, voy a tratar de explicar un poco, ¿no? Una cuenca exorreica es una cuenca que drena, ¿qué es lo que pasó aquí? Ah, no, está bien aquí, perdón. Es una cuenca que tiene un escurrimiento superficial en su red de drenaje y que drena hacia otros cauces, hacia lagos o hacia el mar, ¿ya? Las cuencas endorreicas normalmente desembocan en lagos, lagunas o salares que no tienen conexión fluvial, ¿ya? Ni superficial ni subterránea, hacia otros cauces, hacia otros lagos o hacia el mar, ¿ya? O sea, no tiene sentido. Ya en cuanto a la definición está súper clara, pero ¿les suena a ustedes cuáles son las características típicas de estas cuencas endorreicas? ¿Conocen ustedes cuencas endorreicas en Chile? Creo que no, ¿Nadie profesor. ¿Ah? Yo no he visto por lo menos. ¿Usted no ha visto? No, pero ¿Alguno? me imagino que endorreicas deben ser como ríos que son por debajo de la tierra, No. que en algún momento tienen que salir, ¿o no? No. A ver, no, Javiera, pero ¿alguno de ustedes, cómo les digo yo para que ya no esté repitiendo algunos o algunas, han ido al norte y han visitado salares, lagos salobres del norte? ¿Sí o no? Yo he visitado un salar. Ya. Sí. ¿Por qué el salar es salado? Porque es una parte del océano que se estancó ahí. No me río en mala onda, no crea que me estoy No, burlando. es lo que a mí me dijeron cuando yo fui, que el Ya, salar era... súper, Javier. No, sí. Bueno, lo que pasa, sí, lo que pasa es que puede ser, a ver, ¿no es cierto? En toda la zona desértica del norte, mucho de eso fue mar hace millones de años, ¿no es cierto? Y usted sabe que han encontrado restos de animales marinos en la alta cordillera, y etcétera, etcétera, ¿ya? Pero hablando de cuencas endorreicas, yo voy a pasar a dibujar y ahí voy a pasar al dibujo siguiente, ahí lo voy a explicar qué es lo que es una cuenca. Entonces, una cuenca exorreica, ¿no es cierto? Aquí tenemos el punto de control, es una cuenca, ¿no es cierto?, que tiene su divisoria, pero que tiene una red de drenaje y que tiene escurrimiento superficial, es decir, el agua sale, ¿no es cierto?, escurriendo. Este escurrimiento, se lanzó el granizo. Ni yo me escucho. El agua, ¿no es cierto? Este cauce, ¿no es cierto?, puede ser permanente, que tiene agua todo el año, o puede ser impermanente, que tiene agua escurriendo algunos meses en el año, pero el agua sale. Esta es una cuenca exorreica, ¿ok? Una cuenca endorreica es una cuenca cerrada. Es una cuenca cerrada y que son las típicas cuencas de los salares del norte. ¿No es cierto? Donde aquí hay un lago, donde está el lago salado, el salar, ¿no es cierto? Y pueden llegar... esta flechita está para el otro lado, ¿no? Aquí esta flecha la dibujé al revés. No crean esta puntita de flecha porque está mal. Este lago salado puede ser abastecido por pequeñas cauces que conforman pequeñas cuencas endorreicas, ¿sí? Pero el agua llega de estos pequeños cauces a este lago. Y este lago
ni estas cuencas tienen punto de salida hacia afuera, ¿ok? Entonces lo que ocurre en esta cuenca cerrada, esta cuenca endorreica, es que el agua se está concentrando en este salar, no puede salir, pero ¿de qué forma sale el agua de esta cuenca? ¿Evaporación? Evaporación. ¿Y por eso queda la sal? ¿Y por eso queda la sal? Exactamente. Don Fernando tiene toda la razón, ¿no es cierto? Aquí hay pequeños escurrimientos superficiales, ¿no es cierto? Con pequeño derretimiento de nieve, algunas lluvias de montaña, se activan de repente y el agua escurre, llega a este lago. El agua se evapora, bueno, también se evapora el resto, porque si aquí hay algo de vegetación, esa vegetación algo evapotranspira, pero aquí, ¿no es cierto?, lo que va ocurriendo es que el agua se evapora, y el agua que se evapora es agua pura, ¿no es cierto?, agua destilada, para decirlo de alguna manera, y la sal va quedando acá, y entonces se va quedando este lago cada vez más salado, ¿ya? Entonces esta es una cuenca endorreica, es decir, que esta cuenca endorreica no tiene un canal de salida de agua. Ahora, ok, ya discutimos que puede que esté trazado, hecho en superficie, no calce con la cuenca subterránea y que tengamos por aquí una salida, pero eso ya es más complejo. Si nuestra cuenca es decente, se nos comporta bien, ¿no es cierto? Y que la divisoria superficial es realmente la divisoria de agua, el agua de toda esta cuenca fundamentalmente por evapotranspiración y por lo tanto la sal se va acumulando. Ahora, esto también, digamos que esto es salino en general, todas estas masas de roca son más salinas porque fueron antiguos mares, por eso es que también, ¿quién era? Jenny era la que me había hablado recién, ¿o no? Gebauer. Yo, sí, Javiera Gebauer o Gebauer es. Gebauer. Gebauer, ¿ves? Yo no hablo alemán, pero Gebauer, ya. Entonces, por eso, entonces esta es una cuenca endorreica, ¿ok? Las otras cuencas son estas cuencas arreicas. ¿Ya? Aquí en Chile, en algunas clasificaciones de cuenca aparecen como cuencas arreicas, son cuencas cuyas aguas se evaporan o se infiltran en el terreno antes de encauzarse en una red de drenaje. Nosotros tenemos cuencas arreicas en la zona norte, cuencas costeras de las regiones del norte son arreicas, ¿no es cierto?, que se genera algún tipo de escurrimiento asociado a acumulaciones de agua, a pequeñas lluvias costeras, pero que no alcanzan a generar un escurrimiento propiamente tal. Tienen un canal de desagüe, pero no sé. Esta cuenca de arreicas son medias raras porque si es que llueve algo en la costa, hay escurrimiento superficial, entonces dejan de ser arreicas, son exorreicas, por lo tanto, son medias curiosas. Cuencas que son arreicas por muchos años dejan de ser arreicas, son exorreicas, entonces ¿cómo llamarlas? ¿Se van a seguir llamando arreicas o van a ser exorreicas? No. Bueno, no es tan relevante. Y las otras Profe, cuencas son una las pregunta. Yes, dígame nomás. ¿Por qué las endorreicas se concentran en el norte? Las cuencas endorreicas se concentran en el norte, tiene que ver fundamentalmente por las condiciones de topografía. Lo que pasa es que tiene que haber alguna condición de terreno, ¿no es cierto?, que haga que no se ha formado una red de drenaje. Y eso normalmente ocurre en zonas donde no hay grandes precipitaciones, porque no hay mucha agua para generar caudales de cierta importancia y permanentes, ¿no es cierto?, que puedan ir rompiendo parte de este borde, ¿no es cierto?, y generar un cauce de salida, ¿ya? Por eso es que se concentra. Pero en este momento no recuerdo el nombre. Hay una cuenca endorreica en la región de Aysén, que por condiciones topográficas está cerrada, ¿ya? No es la región de Aysén, es cerca de Punta Arenas, la realidad. Pero si ustedes también recuerdan, también en la región de Aysén, ¿no es cierto? Si
¿ustedes han viajado de Coyhaique hacia Argentina? ¿O de Punta Arenas hacia el Atlántico? ¿Se recuerdan ustedes que llueve mucho más en el Pacífico y hacia el Atlántico entramos a las Pampas, en zonas donde llueve muy poco? Esos son climas semiáridos fríos, a diferencia de los del norte, que son semiáridos más cálidos. Entonces, en la cercanía de Punta Arenas, yo sé que hay una cuenca endorreica, pero efectivamente la mayoría de las cuencas endorreicas que tenemos nosotros se concentran en el norte, porque son áreas que topográficamente generan estas cuencas cerradas y donde no hay suficientes precipitaciones, insisto, como para generar caudales de importancia y de permanencia en el tiempo que puedan abrir, ¿no es cierto?, romper parte de esta delimitación. Acuérdense que esta línea de delimitación va por las zonas más altas, ¿no es cierto? Estas zonas son zonas altas, estas son zonas más bajas. Por eso que las aguas escurren acá. Si tuviesen esta zona hartas precipitaciones y la posibilidad de crear, insisto, un río permanente y con caudal abundante, podría eventualmente romperse este borde y generar un cauce de salida y una conexión hacia otras cuencas, ¿ya? Entonces, estoy acá, ¿no es cierto? Las cuencas criptorreicas son aguas que fundamentalmente fluyen en forma subterránea, como sucede en las zonas de calizas, y estas cuencas criptorreicas, en realidad es que es diferente, porque en zonas de calizas hay estos grandes flujos subterráneos que son básicamente las cavernas que ustedes han visto en México. Hay una foto y unas filmaciones muy bonitas de estas cuencas criptorreicas, de estos grandes esteros o cauces subterráneos que se van entrecruzando, se van separando, se van uniendo y van formando esta serie de corrientes subterráneas, pero la realidad es que como definición de cuenca probablemente no está tan claro. No hay una divisoria clara en un punto determinado porque las cuencas se entrecruzan, y etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que sí, fíjense que hay un pequeño cauce que fluye hacia el lago Caburga, que viene del nororiente hacia el lago Caburga, y por una condición, en un punto determinado, ese cauce desvía una parte de las aguas hacia el Caburga y el otro hacia el lago Colico. Por lo tanto, en esas condiciones no es tan fácil decidir cuál es la cuenca que aporta hacia el lago Caburga y cuál es la cuenca que aporta agua hacia el lago Colico, porque tenemos un río que nace de un mismo territorio, pero en un determinado lugar, por una condición natural, divide las aguas hacia uno u otro lago. Pero bueno, esta es una cuenca exorreica, una cuenca endorreica. Bueno, y luego, entonces, una vez teniendo la cuenca, esa cuenca se caracteriza utilizando una serie de parámetros, ¿no es cierto? Algunos de estos parámetros relevantes en la forma, bueno, por supuesto el tamaño, primero que nada, cuál es su superficie, cuál es la forma, ¿no es cierto? Si es una cuenca más alargada, una cuenca más redondeada, se caracteriza en función del relieve, ¿no es cierto? Cuál es su pendiente, la altitud media, la curva isométrica de distribución, se caracteriza en función del tiempo de concentración, por ejemplo, y el tiempo de concentración es el tiempo teórico que demora la gota de lluvia que cae en el lugar más lejano al punto de control, en llegar al punto de control, y ese tiempo de concentración, ¿no es cierto?, depende del tamaño de la cuenca, de la pendiente de la cuenca, del uso del suelo de la cuenca. Y también se caracteriza según su red de drenaje, ¿no es cierto?, si tiene muchos cauces, tiene pocos cauces, cuál es la longitud total de los cauces por unidad de superficie de la cuenca, etcétera, etcétera. Varios parámetros que yo no quiero repetirlo, porque justamente en el práctico del próximo miércoles se van a referir en mucho más detalle y van a ver justamente el cálculo de esta serie de parámetros de forma, de relieve, de características de la cuenca. Quiero terminar esta parte de cuenca, ¿no es cierto?, una introducción a la próxima clase que yo voy a hacer la semana subsiguiente, y quiero referirme al balance hídrico
a nivel de cuenca, que es un balance, el balance hídrico es un balance de masa. Esta es esta imagen, ya se la había mostrado, les dije que se la voy a repetir más de alguna vez a lo largo de este semestre, ¿no es cierto?, que representa el flujo del agua, ¿no es cierto?, en la superficie del terreno, ¿no es cierto?, movimiento del agua, proceso de evaporación, la precipitación, la infiltración y movimiento de agua subterráneo, movimiento de aguas superficiales, y el agua de las laderas llega a un cauce, ¿no es cierto?, donde escurre. Bueno, a nivel de cuenca, ¿no es cierto?, nosotros podemos caracterizar los componentes del ciclo hídrico utilizando la ecuación del balance hídrico. Y la ecuación del balance hídrico, ya le dije, es un balance de masas, que dice que, considerando la cuenca como un sistema, que la cantidad de agua que entra a la cuenca, que entra en forma de precipitación, sale en forma de caudal, sale en forma de evapotranspiración, pero hay una parte del agua que entra que eventualmente no sale y que entonces modifica la cantidad de agua que es almacenada al interior de la cuenca. Entonces, les vuelvo a preguntar, a nivel de cuenca, ¿la precipitación es la única forma de ingreso del agua a la cuenca? No. Doña Javiera, ¿qué es lo que dijo usted? No la alcancé a escuchar, Javiera. Javiera habló algo. Ah, no, no fui yo. ¿Ah, no? Bueno, entonces la pregunta es, a nivel de cuenca, ¿la precipitación es la única forma de ingreso de agua a la cuenca? ¿El derretimiento del hielo también? ¿Qué otra forma de ingreso de agua tenemos a la cuenca? ¿Derretimiento de nieve? ¿Subterráneo? ¿Por las napas subterráneas? ¿Condensación? No. Si la divisoria de la cuenca, acuérdense ustedes que la hemos trazado utilizando el modelo topográfico, el modelo superficie, es realmente la divisoria real y no tenemos ni pérdidas de agua subterránea hacia otra cuenca, ni ingreso de agua subterránea desde otras cuencas, la precipitación es la única forma de ingreso a la cuenca. ¿Okay? La única forma de ingreso. El caudal, ¿no es cierto?, en una cuenca exorreica es la cantidad de agua que está saliendo por la red de drenaje. El agua sale como evapotranspiración, ¿no es cierto?, es todos los procesos de evaporación de agua, de la transpiración de las plantas, puede ser evaporación desde lagos, embalses, humedales que pueden haber en las cuencas. Y el otro término es el balance, es la variación del almacenamiento de agua en la cuenca. ¿Cómo varía el almacenamiento? Si ustedes piensan, ustedes pueden hacer una similitud entre una cuenca, que es un sistema, y cada uno de ustedes, bueno, yo también incluido, como un sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Lo que nosotros comemos, en el caso de la cuenca es P, nosotros sería todo lo que nos alimentamos. Tiene que ser igual a todo lo que nosotros botamos o gastamos como energía, más el cambio de almacenamiento de la alimentación, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces yo siempre pongo el ejemplo. ¿Profe? Si que nosotros nos pesamos el 10 de septiembre, ¿ya?, y después nos pesamos el 20 de septiembre, ¿ya? Todo lo que hemos comido en ese periodo va a ser igual a todo lo que hemos votado por las distintas formas que tenemos de votar, más la variación de almacenamiento. Y lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que es muy probable que al final, el 20 de septiembre, cada uno de nosotros ha ganado más de algún kilito, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, se fijan ustedes, hacer una similitud entre la ecuación del balance hídrico a nivel de cuencas con la ecuación del balance de peso de nosotros, ¿ya? La cantidad de peso que hemos comido, la cantidad de peso que hemos botado, más la cantidad de peso que hemos almacenado en ese periodo. Les vuelvo a decir, si hemos comido mucho y hemos botado poco,
subimos de peso. Si hemos comido poco y botamos mucho, bajamos de peso. A nivel de cuenca, más o menos lo mismo. Si llueve mucho y sale poco, hay un aumento de almacenamiento de agua en la cuenca. Por ejemplo, en los meses de invierno, llueve más de lo que sale y parte del agua se almacena en la cuenca. En verano, al contrario. Llueve muy poco, por ejemplo, en un mes de verano no llueve nada, sale agua, se evapora, ¿y qué es lo que pasa? Disminuyen las reservas de agua en la cuenca, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ir haciendo durante el curso es yo les voy a poner nuevamente esta cuestión del balance hídrico en forma repetitiva, y vamos a ir viendo cómo se van cuantificando cada uno de los componentes del ciclo hídrico, ¿ya? Y finalmente, al final del curso, en la unidad número 4, vamos a discutir sobre los efectos del cambio global en el ciclo hídrico y por lo tanto cómo el cambio global afecta esta distribución, ¿no es cierto? Esta ecuación del balance hídrico, ¿ya? Va a haber menos o más precipitación, va a haber menos o más uso del agua y va a haber más o menos evapotranspiración. Vamos a tener menos caudales dada tal o cual condición, ¿ya? Entonces, con esto yo termino la clase de hoy día, ¿sí? En la primera parte hemos visto un poco de qué se va a tratar la asignatura durante el semestre, y en la segunda parte ya ingresamos un poco a la materia que tiene que ver con el tema cuenca, que lo van a abordar en detalle el próximo miércoles. Hice una introducción a la cuestión del balance hídrico, cuestión que voy a retomar ya con un poquito mayor detalle, y vamos a estar siguiendo esta cuestión del balance hídrico durante todo el semestre. ¿Ok? Entonces,